Bueno, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, hermana, ahí hay una pregunta. De muchas personas, cuando están pasando cosas dentro de la iglesia, lo que hacen es irse, salirse. ¿Sí? Pero dice que tenemos que venir y clamar por lo que está pasando dentro de la iglesia. No abandonar, dice para abandonar, sino clamando y viniendo por las abominaciones que están dentro de la iglesia. Bueno, ese es un aporte, ¿no? El plan de Dios es que el pueblo de Dios tiene que hacer un reavivamiento y una reforma dentro de la iglesia. ¿Ya? El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el final de la cosecha. Entonces a nosotros nos toca hacer nuestro reavivamiento, nuestra reforma a nivel individual o a nivel grupal, si en nuestra iglesia donde estamos, nuestra congregación, lo hacemos. No tenemos que irnos porque la iglesia no es Babilonia, no se ha convertido en Babilonia. No tiene, aunque haya algunas cosas erradas, erróneas, prácticas indebidas, todavía no tiene las características que identifica a Babilonia. Hay dos cosas que identifican a Babilonia o que vuelven una iglesia a Babilonia, la que sea. Ya lo hemos dicho. La observancia del domingo como día de reposo y la inmortalidad del alma. Esas dos doctrinas emparentadas vuelven a cualquier iglesia Babilonia. Y cuando ocurra eso, es el momento de salir, si ocurre o no ocurre. ¿Sí me entiendes? En cualquier iglesia que esté con eso, eso transforma a cualquier iglesia en Babilonia. La iglesia actualmente estamos en el periodo laodicense. Y el periodo laodicense es que todo anda mal, pero yo no lo sé. Que yo estoy mal y no lo sé. Y peor que eso, creo que estoy bien. Ese es el estado laodicense. Entonces nos toca hacer un reavivamiento y una reforma dentro de la iglesia para salir de ese estado laodicense. Y no salir de la iglesia de la Odisea, sino del estado laodicense. ¿Ya? El hermano va a aportar algo allá. Yo pienso que ya estamos viviendo ese tiempo. ¿Se acuerdan ustedes? No sé cuántos conocen a Fabio Fori. Me encantaba el trío de los hermanos que salían, entre ellos era un pastor y dos de ellos. Para mí, para mi ignorancia de lo poquito que yo sé de la palabra de Dios, para mí ellos eran unos sabios. Esa era mi manera de pensar. Sin embargo, uno de ellos renunció, simple y sencillamente renunció, que dejaba la iglesia adventista y punto. Volvemos al punto. Yo pienso que estas personas que están siendo tocados, no creo que es ignorancia de que no es la iglesia verdadera, ni mucho menos, simplemente están siendo tocados por el espíritu maligno que los saca de la verdad y los usaba para el mundo, para prepararlos para otra cosa, para después. Esa es mi manera de pensar. ¿Quién? A veces nos sentimos inconformes en la iglesia y vamos a caer a los grupos disidentes. Entonces, después estamos en ese grupo, muchas personas se alejan de Dios. ¿Qué opina de los disidentes? Bueno. Ustedes saben que está la iglesia adventista el séptimo día, ¿no? Ya vimos aquí, hay muchas citas, Elena de White, que van a venir doctrinas falsas. Esas doctrinas falsas pueden venir de dentro de la iglesia y pueden venir de afuera de la iglesia. Hay varios tipos de disidentes. ¿Ya?
Hay gente que es disidente de la organización adventista y es disidente del mensaje adventista. Hay gente que está dentro de la iglesia, de la organización, y es disidente del mensaje. No sé si me entienden. Yo puedo estar dentro de la iglesia y ser disidente del mensaje, no de la organización. Y hay también diferentes situaciones en lo que estamos hablando de la disidencia, porque hay disidentes dentro de la iglesia, que es en cuanto al mensaje. En cuanto al mensaje de los tres ángeles, si no se predica tal cual como es, somos disidentes de ese mensaje. Entonces, ese es un tipo de disidencia, que yo no debo de estar ahí, en ese tipo de disidencia del mensaje de los tres ángeles. Hay disidentes de diferentes tipos afuera. Yo conozco como unas 10 clases diferentes. Ya, 10 clases diferentes de disidentes. Cada uno con un mensaje distintivo unos de otros, con un énfasis en un área, el otro en otra área, el otro en otra área. ¿Ya? Entonces, ¿qué opino yo de todo esto? Satanás tiene gente sincera, Dios tiene gente sincera en diferentes lugares. En el mundo hay gente sincera. En algunos de estos grupos independientes también hay gente sincera que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? El ideal es que nosotros no tengamos que salirnos del pueblo de Dios para hacer la obra de Dios. Ese es el ideal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser, por ejemplo, ustedes aquí tienen que ser un ejemplo para las demás iglesias de la región. Que vengan aquí y noten algo diferente, que es un pueblo diferente. Pero si ustedes se van, sacan y se van para otro lado, le ponen la camiseta de disidente y le tienen miedo. ¿Cómo van a hacer influencia dentro de la iglesia si usted apenas está en el grupo independiente? Usted es el malo. Mientras que usted está aquí adentro, ya, entonces usted hace su reglamento, su reforma, y es una influencia ¿para quién? Para además otras iglesias, otras, capillas, iglesias. Entonces, el ideal es eso. Ahora, yo no juzgo a los demás. Como persona, no juzgo a nadie de los grupos independientes de la organización. Yo juzgo son las doctrinas, las enseñanzas. Entonces yo encuentro en el uno que enseña, por ejemplo, que los 144,000 comenzaron con el linaje de White desde allá en adelante. Eso para mí es erróneo. Entonces yo ya con esa idea no concuerdo. Otros que hacen la justificación por obra por encima de la justificación por la fe. Entonces yo cuando veo que alguien predica de justificación por obra, yo no estoy con esa persona. ¿Sí me entiende? No estoy de acuerdo con eso. Igualmente vienen diferentes. Otros dicen que la iglesia adventista es Babilonia, por ejemplo. Porque hay mundanalidad, porque hay frivolidad, porque hay doctrinas o enseñanzas de algunas personas que enseñan, no oficialmente por la iglesia, sino personas que están enseñando cosas que no son prácticas, que no están de acuerdo. Y ellos dicen que por esa razón la iglesia se vuelve Babilonia. Yo eso no lo comparto. ¿Ya? Para mí la iglesia es la iglesia en la Odisea. ¿Cuándo será Babilonia? Si ocurre cuando esté guardando el domingo y enseñando públicamente el domingo y enseñando que los muertos están vivos. Ahí se convierte la iglesia ¿en qué? En Babilonia, para mí, concepto. Entonces, yo con un grupo que está enseñando que la iglesia es Babilonia, yo no comparto eso. No comparto eso. Hay tantos, cada uno con unas enseñanzas. Por ejemplo, ahora hay un énfasis en grupos independientes de los pioneros, que lo están colocando los pioneros casi a nivel del linaje de White. Yo eso no lo comparto. No es que no crea en los que escribieron los pioneros, yo creo en los que escribieron los pioneros que estaba de acuerdo con la Biblia y con el Espíritu de profecía. Pero si yo veo que hay algo diferente a lo que dijo el linaje de White o a lo que está en la Biblia, yo no comparto simplemente porque sean pioneros. Ellos venían de diferentes denominaciones y traían sus teorías y las exponían y las escribían. Yo no puedo coger un escrito de allá y simplemente porque era un pionero y dijo tal cosa, contrario a lo que está en el escrito del linaje de White, entonces yo voy a decir, es que es un pionero. No, ellos simplemente son seres humanos como nosotros. ¿Ya?
Y así cada grupo, usted tiene que investigar qué enseña y qué está correcto y qué está incorrecto. ¿Ya? Otra cosa es su relación que usted mantenga con esas personas, las ideas que usted tiene de esas personas, ya ese es otro tema. Yo casi eso no me dedico. Yo no me dedico que si es mala gente, que si es buena persona, que si es esto, no. A mí lo que me interesa es la enseñanza como tal. Pero mi posición es que nosotros debemos hacer nuestro reavivamiento y nuestra reforma dentro de la iglesia, sin necesidad de tener usted que irse para otro lado a hacerlo. ¿Ya? Eso es lo que yo creo de eso, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? Porque miren, todo lo que vemos aquí es lo que va a ocurrir, ¿ya? Va a criticar, va a juzgar, acusarse, condenarse mutuamente, albergar egoísmo y enemistad. ¿Sí, hermano? O sea, en otras palabras, tomar lo bueno, en este caso lo bueno que está escrito en la palabra de Dios y desechar lo malo y juzgarnos a nosotros mismos, no estar juzgando a los demás por lo que hacen o dejan de hacer. En este caso, si ya están haciendo algo mal, darles el consejo, darles una Orientación, una educación. de todo corazón, con amor, pero ya es individual, ¿no? Cada quien como continúa Su propia experiencia. sus propios caminos, su propia experiencia, ¿verdad? Ese es un punto importante. Un ejemplo. Yo llevo más de 30 años en una dieta vegana, ¿verdad? Entonces yo llegar y molestarme porque el hermano come carne. ¿Sí me entiendes? Molestarme por eso y estar molestándolo a él cada rato, leyéndole la cita en la cara, y dele, y dele, y dele, y dele. O sea, hay que estudiarla aquí y listo, cada uno verá si lo hace o qué, o no lo hace. Dios es el juez, Dios es el que hace el juicio. Yo lo que, cuando más debe ponerme a orar por el hermano, que Dios lo ayude a ver la luz, y ya. Pero uno molestarse porque el hermano come carne, ¿sí me entiende? Molestarse por el hermano. Hay un grupo independiente que es una organización. Recuerdo una vez que un hermano de ellos, tuve la oportunidad de conversar con uno de ellos y él me decía, mire, en su iglesia los pastores no son pastores, en la mía sí son pastores. El pastor va a la casa del hermano, levanta la olla y mira la tapa de la olla y mira que está comiendo. Ese sí es un pastor. Y si está comiendo carne es sancionado, se le pone su sanción, sus cosas. ¿Ya? ¿Usted cree que eso es justificación por obra o justificación por fe? ¿Ya? Ese es un acto propio de la persona. Lo que estudiamos esta mañana, ¿a qué apelé yo aquí? ¿A qué apelamos nosotros? ¿A la qué? A la voluntad. Y dijimos que ni el diablo se mete, ni Dios se mete, para que usted tome la decisión. Entonces, ¿cómo voy a coger yo y obligar a un hermano a que deje de comer esto o deje de comer aquello? Y lo más grave es ponerme yo rabioso por eso. Coger yo, como dicen en México, es cólera. ¿Sí es? Cólera. Allá en Colombia decimos rabia. ¿Ya? Entonces, y obligar a las personas, ¿no? Cada uno en su aspecto. ¿Ya? Hay unos detalles que sí son globales. Por ejemplo, el tipo de adoración es algo global. No sé si me hago entender. Si estamos aquí todos juntos, sí debemos adorar como Dios manda, como está escrito. ¿Ya? Ahí sí no podemos estar haciendo, es que yo quiero adorar así. No, ahí sí es algo que está ¿qué? Escrito, y ahí sí es diferente. Pero las cosas particulares son particulares, las cosas grupales son ¿qué? Grupales. El culto es grupal, no es individual. El tipo de música debe ser de acorde a lo que el Señor nos dejó.
y no a la cultura. Eso ya es una cosa muy diferente. Lo grupal es grupal y lo individual es ¿qué? Individual. ¿Sí, hermana? Sí, a veces también, por ejemplo, nosotros queremos cambiar y dejar, ya hemos dejado muchas cosas, pero cuando viene una persona y nos lo quiere meter otra vez como la carne, entonces también es lo contrario, tenemos nosotros el derecho también de decidir, de no comer esto, no comer aquello, entonces ya es decisión mía. Claro. Por ejemplo. Porque ocurre que muchas veces en muchos lugares se forman problemas porque el uno come y el otro no come. El que come quiere en unas partes obligar al que no come a que coma. Y el que no come quiere obligar en algunas partes a que el otro no coma cuando está comiendo. Entonces ya eso ya es una cosa muy diferente. Ya, muy diferente. ¿Sí, hermano? Yo quería compartir esta es mi manera de pensar, y no estoy diciendo que estoy en lo correcto. Que así como dijimos en la mañana, Dios está trabajando con sus hijos y yo pienso que está tratando de dejarlo, de ir desechando la cizaña y dejar el trigo lo que le sirve a él. Pero el enemigo está haciendo lo mismo por otro lado. Está filtrando a personas que con frecuencia sabemos que entran y vienen a hacer cosas no correctas aquí adentro, a meter ideas y a dar consejos y cosas por el estilo. Allá en México vivimos una experiencia de un hermano que de hecho decía que era pastor. Se llevó la mitad del grupo. El único que uno de los hermanos detectó que era un falso profeta porque él daba fechas fijas de la venida de Cristo Jesús. Y lo aseguraba, y la mayoría de los que se creyeron, de hecho una de las familias que se llevó, que había hasta la fecha, no estoy muy convencido de que esté fuera todavía la familia. Para mí él era uno de los dirigentes de los grupos de allí, del grupito de nosotros. Sin embargo, él cayó y se fue y están afuera hasta la fecha toda la familia. Ahora el pastor ese, el hermano ese que pertenecía al grupito, creo que es pastor del grupo de donde se lo llevaron, y creo que tiene a 2 esposos o no sé qué situación vive. Señas de lo que estamos hablando. El enemigo está trabajando duramente. Eso es a lo que yo me refiero ahora. Esto no es de ayer o antier. Esto ya es cosa de años. Afuera, sabemos que el espíritu de profecía dice que van a venir de afuera, de diferentes denominaciones. La palabra de Dios dice que tengo muchas ovejitas en otro redil. Esas ovejitas están hambrientas, están sedientas del espíritu de Cristo Jesús. Cuando ellos lleguen, ellos van a hacer una obra maravillosa en el grupo de nosotros, y esperamos ser uno de los que nos quedemos con ellos para servirle a Dios. Necesitamos estar completamente consagrados a Cristo Jesús para poder enfrentar el zarandeo que se nos avecina. Bueno, yo voy a ponerle un ejemplo práctico. Hace años atrás, el pastor donde yo pertenezco me pidió que hiciera una labor. La labor mía era ir a contrarrestar los grupos disidentes que se emitieran en el distrito. ¿Sí me entiende? O sea, llegaba un grupo independiente o una persona, yo tenía que trasladarme allá y hacerle frente al disidente que llegaba. Entonces me dijo el pastor qué proyecto, qué planes, qué estrategia tiene usted para eso. Digo, bueno, pastor, la estrategia es que antes que llegue hay que hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Estudiar el mensaje de los 3 ángeles como debe ser. Que todos los hermanos conozcan el mensaje tal cual como está. Segundo, hacer clases de culinaria vegana, hacer cursos de agricultura, ¿ya? Hacer curso de obra médica misionera y darle todo
lo que debe dársele al pueblo, un conocimiento práctico, teórico del mensaje de los tres ángeles en su amplitud. A nivel histórico, darle a conocer la historia de la iglesia y prepararlo, ¿ya? En las doctrinas fundamentales. Y si el hombre llegó, ya el pueblo está ¿qué? Preparado para qué. Ahora, no podemos obligar a que nadie se salga, porque cada persona tiene la libertad de quedarse o de irse. ¿Ya? De quedarse o de irse. No podemos obligar a nadie que se quede, Entonces yo le decía, yo no estoy de acuerdo. Vamos a desfraternizar al hermano porque está ya leyendo la Biblia con el hermano disidente. Porque así hacen. Y la persona por miedo, ¿qué hace? No va. ¿Usted cree que eso es algo lógico? La persona tiene que decidir. Le va a tocar enfrentar las mentiras o verdades y pesarla y él mismo saber qué coge. Pero por solo miedo digo que no a tal cosa. Eso no es lógico. Toda persona tiene que tener la libertad de escoger entre lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Enseñarle al pueblo la verdad. Coger cada grupo disidente y usted mostrarle cuál es el error que tiene antes de que lleguen. Para que el pueblo, cuando le llegue la tentación o le llegue el individuo, cada uno sepa qué cree y qué error tiene, y usted decide si se quiere llevar o no, porque todo mundo va a tener que enfrentar los errores. Miren lo del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente no se ha retirado simplemente porque dicen que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad? Y creen eso. ¿Ya? Y se retiran. Se retiran por eso. Sí. Entonces, y va saliendo más, y van saliendo más, y va saliendo más. Entonces, al pueblo hay que enseñarle la verdad. Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo no es una tercera persona. Ajá. ¿Es así? Es así, eso es lo que creen. Esto así como yo he entendido. Eso es lo que ellos creen. Ajá. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo en lo personal sí creo que es el Espíritu Santo, y para mí pues es el que nos habla, está con nosotros, siempre hablándonos para que no caigamos, pero no lo veo así como una persona. No lo ve como una persona. No, porque es el Espíritu Santo. ¿Y cómo le habla un espíritu? ¿Qué es un espíritu? Que me hace sentir... No, pero ¿qué es? No ¿qué le hace? Sino ¿qué es? Algo que se mueve, no sé. Algo que se mueve. ¿Tiene ojos? No. ¿Tiene conciencia? Sí. ¿Tiene sentimientos el espíritu? Sí. ¿Le habla a uno? Le habla. ¿Razona? Razón. Entonces es una persona. Una persona es un ser que piensa, que razona, que ama, Ajá. ya, que ve, que corrige. Esa es una persona. No una persona, un cuerpo como tal, así como el que tengo yo es para ser persona. Entonces, Mire, le doy la cita bíblica de eso que el hermano está hablando. ya. Entonces, una persona es algo que piensa, que razona, que siente, que tiene emoción, que convence, que habla. Pues como no lo podemos ver, bueno, a ver tampoco lo vemos. Por eso, No está aquí con nosotros. porque el Padre, hemos visto a Jesús porque se encarnó en ser humano. Si no se hubiera encarnado, igual. Entonces, eso es lo que usted tiene que pensar. Entonces, llega, por ejemplo, si usted ya tiene que no es una persona, le llega uno de ellos y automáticamente usted ¿qué? ¡Tan! Ahí cayó. No, uno dice que no. Uno dice que no, pero ellos son, con esa sola duda,
ya fácilmente ellos tienen cómo meterse y lo ponen a dudar más. Por eso usted tiene que estudiar. Claro. Porque si yo creo que no es una persona, eso es lo que ellos dicen, que no es una persona. Hermanos, ¿Sí? permítanme que manejemos la Biblia con relación a este tema. Yo los invito a que abran la Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 24. San Lucas capítulo 24, y nos vamos a ir a leer después del versículo 36, cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Y dice lo siguiente, Lucas 24, del 36 en adelante. Entonces dice, Jesús se aparece a los discípulos. ¿Lo encontraron? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Los discípulos, después de la resurrección de Jesús. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo lo tengo. O sea que si eso es un espíritu, el Espíritu Santo es un espíritu y no una persona, entonces Él es una persona, el Espíritu Santo es una persona, porque Él piensa, Él razona, el Espíritu Santo llora, tiene gemidos, dime por nosotros. Intercede Intercede por nosotros, el Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado, de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea que los discípulos estaban pensando que estaban viendo era un espíritu. Y Jesús les dice, pues ¿cómo? Un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. Oiga, y para comprobar de que era un ser humano, Jesús, y no un espíritu, por eso les dice, dame de comer, dame pan, dame pescado, dame lo que tenéis. ¿Ustedes dónde van a encontrar la explicación detallada? Anoten esta página. Deseado de todas las gentes, página 744 y la página 17. Deseado de todas las gentes, página 744 y la página 17. Nos viene hablando de que el Espíritu Santo tiene su personalidad independiente, piensa, intercede, gime, aboga por nosotros. Ahora otra cosita que yo quería compartir con ustedes. Vean, yo les voy a regalar a ustedes el capítulo 4 de Eventos de los Últimos Días. En el capítulo 4 es un capítulo bastante amplio. Pero entonces yo les voy a leer a ustedes aquí una citica muy importante. Razones de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista tuvo que ser organizada por varias razones. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión. A medida que los miembros se fueron multiplicando, el Señor les reveló que ellos tenían que organizarse como organización. La organización era indispensable. ¿Para qué era indispensable? Primero,
para proporcionar sostén al ministerio. Segundo, para dirigir la obra en nuevos territorios. Tercero, para proteger tanto a la iglesia como a los miembros de los miembros indignos. 4, para retener las propiedades de la iglesia. 5, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Fue necesario organizar la iglesia. No fue dada esta luz por el Espíritu en el sentido de que debía haber, nos fue dada esta luz por su Espíritu en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden es la primera ley del cielo. A menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que agregar para el futuro. Hermanos, todos estos grupos independientes de la iglesia, a menos que ellos estén organizados y disciplinados, esos grupos no van a tener futuro, ni tampoco todos los que se meten entre esos grupos. Mi pregunta es, ¿saben ustedes? Aquí arribita les dije con qué objetivo se debían, según la inspiración divina, de organizar. Primero, la organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio. ¿Ven ustedes que la iglesia adventista recibe el diezmo y le proporciona sostén a todos los pastores que están trabajando con la iglesia? Esos grupos, yo no sé a quiénes sostienen, a cuáles pastores sostienen ellos con los recursos que recogen. Yo lo llevo al razonamiento. Vuelvo a repetir. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio. Cuando le entregan el diezmo a un grupo de estos independientes de la iglesia, ¿saben ustedes cuál es el ministerio al cual ellos están apoyando y sosteniendo? ¿Cuáles ministros, cuáles pastores están ellos apoyando y sosteniendo con lo que están recibiendo? Sigue diciendo, para dirigir la obra en nuevos territorios. La iglesia adventista del séptimo día sostiene la obra en diferentes territorios y en diferentes países. Tercero, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. Cuando un miembro de la iglesia adventista, por X o Y razón, cae a la cárcel por un accidente, el pastor sabe y enseguida el pastor, la iglesia, acude a ver qué puede hacer por ese hermano. ¿Cómo lo ayudan? Y sigue diciendo, para retener las propiedades de la iglesia. A la iglesia, si le donan lotes para construir iglesias, se lo están entregando es a la organización, a la iglesia, no a una persona, sino a un conjunto que son los que forman la organización, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Hay muchos otros puntos por los cuales la iglesia fue organizada. Y en este mismo capítulo, hermanos, ustedes van a encontrar donde dicen que el Señor no le está entregando su iglesia a uno, a dos, ni a 4, ni a 6. El Señor le está entregando su iglesia a un grupo que tiene la capacidad de ver las condiciones de cada miembro y cómo apoyar y unir, para que desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos, puedan ver y apoyar y ayudar a la iglesia. El Señor no le ha entregado su iglesia ni a 2, ni a 3, ni a 6. Les voy a buscar la cita.
Quería aportar algo ahí. Resulta que en el Espíritu de Profecía hay una norma y está en el Conflicto de los Siglos, página 666. Y dice así: conforme vaya acercándose la tempestad, está hablando de la ley dominical, muchos que no fueron santificados por la obediencia a la verdad se apartarán del mensaje de los tres ángeles e irán a ser parte de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, verán las cosas bajo el mismo aspecto y después se convertirán en los más acérrimos enemigos de sus hermanos de antaño. Entonces, el punto aquí en la ley dominical es que el que no sea santificado por la obediencia a la verdad se apartará del mensaje y se va a unir al papado. Entonces, digamos que esta es la iglesia adventista y aquí están los grupos independientes y aquí es la ley dominical, ¿ya? El que sea santificado aquí en la iglesia es el que va a pasar, ¿qué cosa? La ley dominical. El que sea santificado en este grupo y en este otro, y en este otro, en este otro, y en este otro, son los que van a pasar, ¿qué cosa? La ley dominical. ¿Sí me entiende? Entonces, al final de todo, aquí lo que tengo que preocuparme es por ser, ¿qué? Yo santificado. Predicar la verdad y contrarrestar el error. ¿Ya? Yo no tengo por qué salirme de acá. Ahora, si el hermano está aquí y él se sale de aquí porque se siente horrible, porque no le gusta, Dios no obliga a nadie que esté en un lugar donde esté aburrido. ¿Cómo es que va a estar en un lugar aburrido? Dios no obliga a nadie. ¿Sí me entiende? Si un hermano no quiere estar aquí, no quiere y no quiere, ¿yo por qué lo tengo que detener acá? Si quiere ir para allá, pues que se vaya para allá. Pero entonces mire qué consecuencia estar aquí o estar... Imagínense, yo estoy aburrido acá y me salgo. Bueno, ahora sí me voy a reunir acá con un grupo. Conozco 10. 10 que yo conozco. ¿Ya? Y de esos 10, tengo que mirar qué creen en cada uno de ellos. ¿Y qué creo yo? Y lo más seguro es que creen diferente en diferentes posiciones. Tremendo lío que me toca ahora. Hay unos que se salen fácil porque nada más conocen uno. ¿Y cómo sabe que ese sí es la verdad? Y usted va a este y usted dice que él es la verdad. Y usted va del otro y el otro le dice que él es ¿qué? Que él es la verdad. Y yo soy el remanente y el otro es el remanente. Ahora, ¿y sabe qué es lo peor ahora? ¿Qué es lo más grave? Antes era que peleaban con la iglesia adventista. Ahora entre ellos mismos se pelean. ¿Sí me entiende? Se echan cosas de un grupo disidente al otro. Y el otro le echa al otro. Y el otro le echa al otro. ¿En dónde se mete usted? Por eso, entonces ahora ya el uno le tira al otro, el otro le tira al otro, el otro no cree en las trompetas, el otro predica las trompetas y el otro no cree en esas trompetas y ya de ahí, ya. El otro cree en el Espíritu Santo, el otro no cree en el Espíritu Santo, que es la tercera persona, y él le tira al uno al otro y así. El otro cree en los escritos de los pioneros y el otro no cree en lo que dicen los pioneros porque cree que eso que escribió no está de acuerdo a la Biblia y el Espíritu de Profecía y se tiran ahí. El otro dice que no hay que tener relaciones sexuales y el otro dice que sí y ahí se van tirando. Y así cada uno con una teoría diferente. El uno dice que es Babilonia, el otro dice que no es Babilonia y ahí está el conflicto. Entonces queda más abierto el abanico para que usted estudie más. Y no pasa, hermano, que a veces por no hacer la pregunta se queda uno con la propia duda y no se expone la pregunta, por decir en este caso una duda, por decir el caso de la hermanita del Espíritu Santo, sí, porque esto trata del estudio, trata de estar estudiando. Ahí es que debemos de reunirnos para estudiar. Claro. Podemos, por decir, yo lo digo por mí, puedo escuchar 10 diferentes pastores o videos de diferentes personas, pero en sí, si yo no lo estudio por mi propia cuenta, me puedo confundir yo misma. O sea, ni a uno ni al otro, pero en la palabra de Dios. No, Ahí está. Exacto, absorbiendo lo que debe de ser. Sí, Nicolás, permíteme. En el mismo capítulo 4 de Eventos de los Últimos Días,
finalizando el capítulo, dice, la iglesia militante es imperfecta. Entonces, hermanos, vamos a mirar lo que es la iglesia militante y la iglesia triunfante. En este momento somos militantes, todavía no somos triunfantes. Voy a leer. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. La tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados y educados para esta vida y para la vida futura inmortal. O sea, que quiere decir que en la iglesia militante hay trigo y cizaña. Y ese trigo y esa cizaña, el Señor los recibe en la escuela de la iglesia para que sean, ¿qué? Educados, disciplinados e instruidos. Esa es la iglesia militante. Por eso todo esto que estamos viniendo a dar aquí es una educación para el pueblo de Dios que es militante. Y sigue diciendo, algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Oiga, hermanos, algunas personas parecen pensar que al entrar a la iglesia van a encontrar personas puras y perfectas, o sea que no son humanos, puros santos. Y sigue diciendo, son celosas en su fe, y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia, dicen, nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con los individuos malos, pero el mal se halla también aquí. Y preguntan, como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tienen cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la triunfante. O sea que la iglesia triunfante es la que va a ser la perfecta. ¿Y cuándo se va a dar esa iglesia triunfante, hermano Nicolás? En la ley dominical está la iglesia triunfante. En la ley dominical. Porque ahí es donde van a estar los trigos. Y los trigos van a venir de todas partes. De las iglesias evangélicas, de las iglesias católicas, de la iglesia adventista, e inclusive de grupos independientes de la iglesia. Ahí va a salir el trigo. ¿Ya? Exacto. Entonces, la obra pronto ha de terminar. Y los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. ¿quiénes son los que van a ser entonces integrantes de la iglesia triunfante? Los que han sido fieles en la iglesia militante. Entonces ahí está el punto, ¿ya? En el mensaje que se han sido santificados por la obediencia a la verdad. Ahora yo hago una pregunta. Un ejemplo. Supongamos que entonces encuentro un grupo allá y digo, bueno, yo aquí veo mucha mundanalidad, yo aquí veo mucho libertinaje. A mí me parece que aquellos hermanitos están mejor que estos aquí. ¿Será que allá no se va a meter también la mundanalidad? ¿Será que allá no hay también pecado? ¿Será que esos hermanos ya no pecan? Entonces allá vamos a encontrar también deficiencias y después nos vamos para Dios. Y después encontramos también deficiencias y seguimos con otro. Y finalmente terminamos de regreso al mundo. Porque nos dedicamos a señalar, a criticar, a acusar. Y por esos pecados fue que sacaron a Satanás y a sus secuaces del cielo. Es que en todas partes va a haber gente bien y gente mal.
porque son seres humanos que están ahí. Cuando estás leyendo ahí, hermanita, que dice la iglesia, o sea, uno piensa que la iglesia es un grupo de personas. Esto es personal. A esa iglesia eres tú. Si tú vas a triunfar, si tú vas a Sí. una decisión correcta, eso es individual, ¿no? Individual. Lo que sí tenemos que tener claro que hay algo grupal que es el sistema de adoración. ¿Sí me entiende? Para adorar sí tenemos que estar de acuerdo. Porque yo no voy a estar aquí con música mundana, bachata o no sé qué, salsa, para adorar al Señor acá. No es que a mí es que esa es la forma como Dios ve el corazón, no ve la música. Cuando aquí dice otra cosa, en la Biblia y en el Espíritu prosigue. Entonces, ahí sí tenemos que ser, ¿qué? Grupal. Ya que esa persona haga su culto por allá, en su casa, él, con su música, y ese es problema de él allá. Pero aquí en el culto sí no debería ser. Y ustedes como miembros de la iglesia adventista del séptimo día organizada, ustedes están llamados a hacer una labor. ¿Y cuál es la labor? Una persona va a cantar, sí, hermano, pero nos ajustamos a la música ideada por el cielo. Aquí nosotros, hermanos, deben de ustedes mirar qué música es la que va a traer. Que cuando nosotros veamos que se quiere meter cosas que no son, hermanos, como grupo, junta, unidos, escudriñen el escrito está. Pero el Señor nos manda a salir del estado laodicense, no de la Odisea. Porque la iglesia de la Odisea es el último pueblo que está en juicio. Y eso es individual, como dice Eloísa, individual. Yo tengo que hacer mi parte que me toca, ser una buena influencia para los demás. Aquí donde estoy. Hermanos, ¿a dónde iremos que no haya pecado? A ver, díganme, ¿a dónde iremos? Si este no es el cielo, esta es la tierra. Lo que acabamos de leer. Entonces, aquí en la tierra está la iglesia militante. En el cielo es donde vamos a llegar, por la gracia de Dios, la iglesia triunfante. Bueno, no sé si terminamos. Sí, maestro, terminamos en gusta, pero ese tema del Espíritu Santo estaría excelente. Bueno, ese tema Es bastante profundo. yo lo tengo y es bastante largo, Sí, sí. porque me gustaría ampliarlo bien Sí, señor. para estudiarlo, y yo sé que comenzamos ahora y no terminamos. Sí. Porque necesito por ahí como unas 2 o 3 horas para ir desarrollando todo. Para estudiarlo a profundidad, porque no es para agarrarlo así, que un versículo nada más o 2, no. Con Biblia y Espíritu Profecía para poderlo entender bien. ¿No? Yo creo que hay que tener mucho fijarnos porque los que se están saliendo fuera mandan gente adentro y tenemos que estar bien vigilantes. Mandan gente para arrastrarnos con ellos. Entonces ya tienen sus formas, le digo porque me han tocado y yo vengo y hablo con él y le digo, tal persona que nos llegó no es que está afuera. Entonces yo creo que como 3, 4 veces nos ha tocado y entonces yo vengo y hablo con él y le digo y luego ya cuando estamos platicando ya más adelante vemos y le digo, ves cómo esa persona estaba allá donde te estoy diciendo y entonces ya él ve también y dice, espera. Ya después sale que sí, la persona venía de fuera. Pero nos ha tocado, a mí me ha tocado varias veces. Desde que estaba en Galina salió un grupo que hablaba eso de que no existía el Espíritu Santo. Entonces, yo me acuerdo que salieron, aprovechan cuando hacen varios grupos en las casas. Entonces, esta persona ya llevaba años dentro de la iglesia y vino y ese grupo fue el único que no se desbarató. Entonces empezó a jalar los otros grupos y se llevó un montón. Los que más se llevan son las visitas, los que no saben. Sí, claro. Hay que estudiar bien con las visitas porque y también hablar de eso porque vienen, se los llevan, nos engañan y los
mensaje con nosotros. Están haciendo muchos cambios y ya no hablan de esas palabras. ¿Cómo era lo que le dije? Las palabras Yeshua. Ajá, ya no hablan de esas palabras, ya cambiaron, pero siguen ahí, o sea, en sus cosas. Entonces sí hay que estar bien apercibidos. Sí, porque antes decían esa palabra y usted sabía, este es de otro lado. Ajá, ahora ya no las dicen y ya también están cambiando a la vida sana. Hay muchas cosas que están cambiando. Bueno, tengamos una palabra de oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estudiar, de profundizar. Siempre estamos pidiendo tu Espíritu Santo para comprender tu verdad. Sabemos que estamos en la iglesia verdadera, en la iglesia que lleva el mensaje final. Sabemos que hay errores, hay deficiencias, hay debilidades, pero pedimos tu Espíritu Santo, Señor, para poder nosotros discernir tu verdad y caminar en tu verdad. Ayúdanos a ser ejemplo, a poder ser un testimonio vivo de un cambio real y de estar caminando en tu voluntad. Ilumínanos cada día y por eso te clamamos para que no nos abandones. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.